Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi sed. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. La 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 la. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Na 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 na. La 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 la.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a una nueva sesión de esta nueva serie que es Confrontando Sistemas. Hoy estamos dando la tercera parte de Babilonia, sí, es la cuarta sesión de esta serie, pero es la tercera parte de Babilonia. Y estamos muy contentas y nos sentimos privilegiadas de poder estar teniendo este tiempo y este tiempo que el Padre nos regala de esta impartición que Él nos está dando. Nos sentimos también agradecidos a Dios de darnos todo esto para poder seguir creciendo en Él y seguir creciendo en su reino, ¿sí? Estamos, la verdad, expectantes de lo que el Padre miércoles a miércoles está dándonos. Pero antes de comenzar vamos a entregar este tiempo, ¿sí?, al Espíritu Santo para que sea Él impartiendo sobre cada una de nuestras vidas. Así que, Cari, si querés orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites una vez más, Señor, reunirnos en tu nombre. Gracias porque a través de tu Espíritu, Señor, tú nos traes siempre nuevas palabras, nuevas enseñanzas. Señor, te agradecemos. Y en esta hora, Señor, unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor, queremos pedirte que tomes el gobierno, Señor. Que tomes el gobierno, Señor, de cada una de nuestras vidas. Que nuestras bocas, Señor, hablen lo que tú quieras hablar. Que te escuchen a ti, Señor. Que escuchen lo que tú quieras hablarle a cada uno, a su vida, a su corazón, a su espíritu, Señor. Y aún así, Señor, venimos contra toda distracción que se quiera levantar en el nombre de Jesús. La cancelamos, la enmudecemos, callamos. Toda voz que se quiera levantar en argumento humano, la cancelamos, la enmudecemos en el nombre de Jesús. Alineamos nuestro espíritu a tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos ser guiados, Señor, por tu palabra. Que podamos, Señor, entender, Señor, en el espíritu lo que tú nos quieras enseñar en este día. Gracias te damos una vez más y encomendamos este tiempo en tus manos. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar un pequeño resumen de lo que hablamos la sesión anterior, ¿sí? Estuvimos hablando de lo que es los velos, estos velos que pone Babilonia sobre la vida de cada uno de nosotros. Y estábamos viendo que velo era todo aquello que quiere ocultar algo o que no te permite ver con claridad, ¿sí? Entonces, al sacar estos velos, nosotros se nos es revelado la verdad. Pero Babilonia es lo que hace es poner estas cubiertas, estos velos, para que nosotros no podamos tener la verdad y ejercer y caminar en la verdad, ¿sí? Entonces, chicas, en pocas palabras, el resumen de cada velo que expuso en la clase pasada. Creo que iba Ani primero, ¿no? Sí, el velo piramidal, del gobierno piramidal, en el cual veíamos cómo el hombre se posicionaba en la parte superior y funcionaba en todas sus áreas de esa manera, ejerciendo el control, el dominio sobre los otros. Y bueno, todo lo contrario al diseño del Padre, que es el diseño de cuerpo, en el cual Él es la cabeza, Él es la roca y los demás funcionamos de acuerdo a lo que Él dice. Habíamos visto también el velo del control, que el velo del control veíamos que va contra directamente el Espíritu Santo, porque es lo que no deja que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Y veíamos que justamente el Espíritu Santo es todo lo contrario, porque el Espíritu Santo no controla, sino que nos guía a toda verdad. Y el quinto velo era el velo del humanismo, que un poco explicaba lo que era edificar humanamente, ¿no? Que el Señor quería que fuéramos piedras vivas y bueno, y como seres humanos habíamos construido un ladrillo para poder edificar a nuestra manera, y si no edificamos para el Señor, edificamos para las tinieblas. Y el otro velo era el de la uniformidad, ¿sí? Contábamos cómo ellos construyeron esta torre mediante ladrillos y cómo habían utilizado un mismo molde para hacer todos los ladrillos. Entonces veíamos esto de cómo quiere una igualdad y cómo va camuflando un cierto orden también, ¿no? Que creemos que como es todo igual, tiene un cierto orden, pero en realidad eso va contra la esencia del Espíritu Santo, que es
un ser creativo, ¿sí? Y espontáneo. Entonces, entender que no debíamos copiar fórmulas, ¿sí? Sino entender que el Espíritu Santo se nueva todas las cosas, y este velo de la uniformidad buscaba eso, de seguir siempre un mismo esquema, siempre un mismo orden, una fórmula, y eso va en contra de la esencia que es de un Dios creativo, que es el que hace las cosas todas diferentes y con ese toque distinto en cada uno. Así que hoy vamos a empezar una nueva sesión, nos quedan 3 velos por dar, ¿sí? Son 7 velos los de Babilonia, así que vamos con el 5.º velo, Cari. Bueno, el 5.º velo. El 5.º velo es la exaltación del ego y del yo. El ego y el yo es lo mismo, porque el ego, traducido en latín, significa yo. Así que, y acá busqué el significado, lo que es ego es valoración excesiva de uno mismo, o sea, de mí. Y busqué unas características de lo que significaba el ego para que nos quede claro, porque muchas veces nosotros nombramos esta palabra y nos parece como que está lejana, ¿no? Como que no nos hacemos mucho la idea de que algunas cosas puedan estar en nuestra vida. Y sinceramente hay varias cosas que están, y bueno, se las quería compartir, características del ego. La primera, anhela recibir reconocimiento ajeno. Segundo, considera que tiene muchos derechos. Tercero, siente envidia. Cuarto, llena las conversaciones hablando de sí mismo. Quinto, la única forma de hacer las cosas es la suya. Sexto, vulnerable ante las críticas negativas. Séptimo, pánico a la soledad. Octavo, cree estar en posesión de la verdad. 9, se considera el centro del mundo. Y por último, 10, autoestima frágil y vulnerable. Bueno, no sé ustedes, pero cuando yo lo leí, la verdad que me sentí identificada en varias, diría, siendo sincera. Cuando uno habla del ego, por ahí piensa que decir, no, esto no es para mí. Pero me pareció importante compartirles las características y aún así que el Espíritu nos hable, ¿no? Para reconocer, porque lo que más cuesta es reconocer cuando uno tiene cosas que no son tan buenas. Creemos que muchos de nosotros hemos escuchado muchos sermones que hablan a la muerte al ego y la peligrosidad de lo que es el orgullo. Pero nos damos cuenta que eso está muy metido, muy religioso, se ha convertido en algo religioso metido en lo más profundo de nuestro corazón, escondido. Y que está, por eso me pareció muy importante compartirles estas características, porque las tenemos, hay muchas que las tenemos y el Señor en este tiempo quiere sacar a luz todo aquello que bueno, es lo que viene haciendo hasta ahora, ¿no? Queriendo, muchas veces nos parece un poco, me dicen cuánto me falta o siempre me falta mejorar algo, pero no, lo que no vemos es que el Señor nos ama tanto que por eso nos muestra estas cosas. ¿Por qué? Porque Él quiere y cree que podemos hacerlo mejor, porque Él nos formó. Entonces, que no lo tomemos como una carga esto de decir, no, al final me marcan todas las fallas. No, la verdad que no lo miremos desde ese lado, miremoslo como que el Señor nos ama tanto que aún en su amor nos enseña y nos muestra que podemos cambiar y que podemos mejorar todas aquellas cosas que a Él no le agradan. Los habitantes de Babel encontraron que juntarse y levantar un monumento que les impidiera ser esparcidos, dadas las condiciones de aquellos tiempos, también por las fieras que había en ese tiempo, les parecía algo sensato. Pero a esto no solamente les pareció bueno por eso, sino que añadieron el anhelo a la fama y adulación. ¿Por qué les digo esto? En Génesis 11:4 de la Reina Valera dice así: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hagámonos un nombre.
Es una expresión que denota deseo de ser adulado por el resto y en la historia. Esto me sonó como hagámonos un nombre, como tenés que ser alguien. No sé si les suena eso. Tenés que estudiar porque tenés que ser alguien, tenés que te reconozcan. Es un poco lo que suena en este mundo, ¿no? Que uno tiene que ser reconocido por lo que hace. Hacerte un nombre para que esto, dice, por si ellos eran esparcidos, ¿no? Cosa de después chapear, decir, no, pero acordate que yo hice la torre de, ¿te acordás? Y es lo que hoy el mundo nos ofrece. Si vos sos conocido por un nombre, tenés ciertos privilegios o podés llegar a ciertas cosas, ¿no es cierto? Es una mentira que el enemigo nos ha hecho creer, que debemos tener un nombre. Todo lo contrario a lo que veíamos la sesión pasada, porque veíamos que nos acercamos al Padre porque somos hijos, no porque me acerco con el título de pastor o me acerco con el título de profeta, así que es totalmente un antidiseño de eso. Así es. El conflicto aquí no es la fama ni la honra, puesto que Dios a Abraham le concedió ser reconocido por los demás, porque el premio a la humildad es la exaltación. Pero la exaltación, ¿quién la da? El Señor. En Filipenses 2, del 5 al 8, en la Reina Valera también, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El inconveniente no es el reconocimiento, sino la motivación de nuestro corazón, ¿no es cierto? Poner nuestro nombre más alto que algún otro nombre, en este caso, primero que el nombre del Señor. ¿Por qué buscamos ese reconocimiento? ¿Por qué queremos tener un nombre y llegar a ser conocidos? ¿Cuál es la verdadera motivación del corazón? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Por qué necesitamos adulación? ¿Por qué necesitamos que nos reconozcan? Esa debería ser la pregunta que tenemos que hacernos. Sí, y esto, como decía también Ruth, es como este antidiseño, porque en realidad lo que se tiene que formar en nosotros es la imagen de Cristo y no nuestra propia imagen. Pero este velo busca ir creando, ir alimentando una imagen que exalta a lo humano, a la persona y no a Cristo. Amén. Ellos querían una posición exclusiva. Es así como se debate el corazón en el interior nuestro, entre el reconocimiento y el pasar desapercibido. Y ahí donde volvemos a examinar, ¿no? Nuestros corazones deben ser examinados todo el tiempo, porque uno siempre como que nuestro corazón busca ese reconocimiento, pero es algo que el enemigo nos ofrece continuamente en el mundo, de que para ser reconocido, para llegar a ser tal o cual cosa, necesitas ese nombre. Y es mentira, porque nosotros valemos y somos importantes ya tan solo por ser hijos de Dios. Entonces debemos examinar las motivaciones de nuestro corazón y bueno, les sigo compartiendo. Necesitamos pies firmes y un corazón purificado para vencer la sed de popularidad, que es lo que veníamos hablando, ¿no? Examinar cada día nuestro corazón aún en cada cosa que hacemos. Hoy, no solamente en el trabajo, en el estudio, en la congre, como hablamos en los ministerios, ¿cuál es nuestra verdadera motivación? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer las cosas? ¿Necesitamos aprobación? ¿Necesitamos ese anhelo de que nos vengan a decir, che, qué bien? ¿O lo hacemos verdaderamente para el Señor? Porque nuestra verdadera motivación tiene que ser hacerlo en obediencia para el Señor, y lo único que nos tiene que importar es si estamos haciendo las cosas correctamente para el Señor, delante de Él. Después, muchas veces vamos a hacer cosas que quizás a la gente no le agrade, pero si nuestro corazón está convencido y está creyendo que está haciendo lo que Dios quiere, es lo más importante. Entonces, lo importante de examinar nuestro corazón, porque es Dios el quien nos exalta. En 1 de Pedro 5, 5:8 también en Reina Valera, dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Me llamaba la atención que después de este versículo, muchas veces cuando leemos este versículo que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, nos imaginamos que es externo, que pasa. Pero también yo podía ver que anda como león rugiente internamente, porque Él conoce nuestras debilidades. Y si nosotros no tenemos esa necesidad de aprobación, esa necesidad de ser aprobado, esa necesidad de que te reconozcan, el enemigo te va a tentar con esas cosas. Entonces, es muy importante, hay algo que el Señor este tiempo me está hablando mucho, que es examinar el corazón. Dios es un tiempo donde el Señor nos está llamando a que examinemos nuestros corazones, porque del corazón nacen todas las cosas. Y hay una palabra que el Señor me dice, por los frutos lo conoceréis. Entonces nosotros con nuestra boca podemos decir muchas cosas, pero los frutos que da nuestro corazón, nuestra vida, es lo que verdaderamente muestra si nuestras motivaciones son verdaderamente para el Señor. ¿Por qué buscamos halago? ¿Porque no conocemos el potencial que hay en nosotros? Eso también me hacía pensar muchas cosas. ¿Por qué uno busca halago? Porque no sabe lo que Dios ha puesto en uno y no sabemos cómo Dios nos mira y cómo Dios nos ve, que es lo más importante en realidad. Esa tiene que ser nuestro anhelo, de agradar a Dios por sobre todas las cosas. Después eso más vale que uno no va a querer andar peleándose con todo el mundo, no, tampoco es la necesidad de hacer las cosas yo no quiero hacer las cosas bien para que Ruth me quiera, yo no necesito hacer las cosas bien para que Ruth me quiera. Si yo hago las cosas bien delante de Dios, eso va a hacer que yo tenga una buena relación con Ruth, lo mismo con Jazz, lo mismo con Ana, lo mismo con toda la gente que me rodea. La búsqueda de adulación está muchas veces en lo más profundo de nuestras motivaciones. Y volvemos a tocar esto, que debemos mirar nuestro corazón y cuáles son nuestras verdaderas motivaciones, por qué hacemos las cosas, qué esperamos, si esperamos algo a cambio. El Señor no esperó nada a cambio. Él fue obediente, dice que no se tomó de que Él era el Hijo de Dios y hizo lo que tenía que hacer, sin esperar nada a cambio. Aún recibió no lo mejor y Él aún llegó a hacer lo que tenía que hacer. Si no nos dejamos examinar por el Espíritu Santo y permitimos que nos muestre tal cual somos, seguiremos siendo engañados. Entonces, es seguir exponiéndonos al Espíritu Santo cada día, aunque aparezcan cosas. Cuando yo leía esta lista, aparecen cosas aún en nosotros que no nos gustan tanto. Pero bueno, como les decía al principio, que no miremos decir, hoy cuánto me falta, o che, qué feo que te... No, miremoslo como que Dios nos ama tanto, que nos da la posibilidad todos los días de poder decir, mirá, esto no me gusta, pero yo sé que vos podés cambiarlo porque yo te creé y yo sé cómo sos. Sí, como cuando tamizamos, ¿no?, la harina, que pasa lo finito, pero lo grueso, lo que está molestando, queda arriba del tamiz, ¿sí? Creo que es un tiempo en el que el Señor está haciendo eso con cada uno de nosotros. Por eso también el material que nos pone, que nos sirve a la mesa, porque Él realmente necesita ir a lo más finito, ¿sí? Y estas cosas, hasta que no son expuestas, uno no se pone a pensar de esa lista, uy, esta la tengo, esta la tengo, esta la tengo. Uno va haciendo cosas y va reaccionando frente a las cosas de la vida, pero muchas veces no nos paramos a preguntar, bueno, ¿a qué estoy? Mi respuesta fue con qué motivación, o esto lo hice con qué motivación, para sentir la aprobación de quién, ¿sí? O lo estoy haciendo realmente para el Señor, o muy en el fondo estoy buscando que me aprueben, que me feliciten, o aún me escondo para pasar desapercibido, ¿sí? Entonces, esto que decía Cari, de pesar los corazones, creo que el Señor aún hoy nos está llamando a realmente pesar todo lo que hacemos, las decisiones, aún las reacciones que tenemos frente a otras cosas, que pase por ese tamiz y que realmente vaya quedando lo
grueso, lo que nos pesa, el Señor lo va a ir sacando para que realmente pase lo finito, la pureza. Amén. Muchas veces también pensamos que nuestros motivos son puros, pero cuando en verdad a la primera de que la falta de adulación o a la falta de que nos digan cheque bien, sale esa frustración y esa molestia por falta de reconocimiento. Entonces necesitamos ser examinados a fondo para que más allá de lo que pase o no pase, si hacemos lo que Dios nos manda, va a ser el Señor el que nos exalte, y aún si no pasara, no es necesario, porque nuestro corazón tiene que estar enfocado y obedecerle a Él, nada más que eso. La verdad es que Dios tiene que tratar con esto, con sus hijos, este tema con sus hijos cada tanto, porque si bien es algo que hoy el Señor nos está hablando, un montón de cosas que el Señor quiere enseñarnos y que debemos hacer y mejorar, es algo que esto hay que mirarlo cada tanto, examinar las motivaciones de nuestro corazón, porque puede ser que hoy nos expongamos al Espíritu, le entreguemos al Señor todas esas cosas, pero no nos relajemos en esto, porque es algo que puede llegar a venir y verdaderamente son cosas que se quieren quedar ahí en el corazón y no nos sirven para nada. Sumergirnos en las aguas de verdad, desnudar nuestras almas y corazones, para que advirtamos lo torcido de algunos motivos, o de lo que hagamos, ¿no es cierto? Entonces sumergirnos en esas aguas del Señor, esas aguas de verdad, que nos purifiquen, que nos limpien, que nos laven. La búsqueda de exaltar un nombre es producto de no saber quién soy. Es el fruto del rechazo del alma por tanto tiempo separados de la fuente eterna. Entonces, cuando estamos separados del Señor, no reconocemos que Él es nuestro Padre, nuestra identidad es donde aparecen todas estas cosas, todas estas necesidades que el alma necesita cuando no reconocemos quién es nuestro verdadero Padre. Sí, ahí volvemos siempre como que rondamos en lo mismo, en la identidad, en sabernos Exacto. hijos. Claro, porque el alma es una fuente. Entonces es como que el alma es una fuente que necesita ser alimentada por una cañería, por las aguas de algo. Si yo lo conecto a las aguas del trono, ahí va a estar mi identidad intacta y mis motivaciones bien, ¿sí? Ahora, si no está conectada al trono de la gracia, va a estar conectada a otro tipo de fuente, a otro tipo de líquido y de agua, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a florecer todas estas cosas que el alma quiere levantarse en ego, en exaltación, en esa necesidad de aceptación, y se nos despierta el rechazo, que todos venimos con ese rechazo ya desde Adán y Eva, ¿sí? Entonces es necesario entender eso, que el alma es una fuente, entonces poder desconectarla de la fuente incorrecta, ¿sí? Y realmente conectarla al trono para que empiece a sacar de esa fuente todas esas aguas contaminadas que ya estaban y que realmente quede esa agua purificada que es. Amén. Amén. El que no se conoce, o sea, si no nos conocemos, es porque no hemos pasado suficiente tiempo con Él, con el Señor, quien nos creó y nos pensó. Entonces el estar con Él nos va a hacer sentir, nos va a hacer reconocer quiénes somos, en Él. Eso es tremendo, ¿no? Conocerlo a Él es conocernos a nosotros mismos, porque de Él salimos y a Él volvemos, un poco lo que hablábamos recién. El deseo de renombre en nuestra alma es causa de la falta de identidad y de la poca cercanía con el Padre, puesto que el progenitor es el que pone nombre y otorga identidad. O sea, Él es el que nos crea, el que nos forma, el que nos hace, y Él nos ha puesto nombre. Nuestra identidad primera, como decía Ruth, es reconocernos hijos. Cuando nos reconocemos hijos del Dios Todopoderoso, ahí es donde cambia la visión de todas las cosas para con nosotros. En Juan 6:37 de la Reina Valera dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. Así que, y algo que quería resaltar de esto del ego, que si bien el ego es la exaltación del yo mismo y todas estas características que les nombraba al principio, hay algo que me llamó la atención. Si bien es alguien que cree tener la verdad, alguien que habla del mismo, alguien que necesita halagos, lo que me llamó mucho la atención fue que tiene autoestima frágil y vulnerable. O sea que es una mentira. Es como
es como una caparazón que se forma escondiendo algo que no es. Entonces, entonces el Señor quiere sacar este velo también, de que podamos sacar esa caparazón que nos hacemos mostrando o queriendo mostrar algo que no somos, porque el Señor nos creó de una manera. Entonces, que podamos exponernos y podamos ser verdaderamente como somos para el Señor, para papá, porque Él nos ve de una manera. Entonces, que nos podamos ver, que nos podamos conocer como Él nos ve, no como nos han creído, nos han hecho creer, porque muchas veces el entorno nos hace creer algo y es como que nosotros nos agarramos de eso. Y hemos vivido quizá toda una vida creyendo algo que el entorno o donde yo trabajaba o donde yo vivía o con quien yo me juntaba me hacía creer que era. Y verdaderamente no somos eso, somos lo que Dios ve en nosotros. Entonces, que podamos encontrar esa verdadera identidad y, como les decía, que no sea una carga, que sea un tiempo de gozo, decir gracias, Señor, porque la palabra dice, ¿quiénes somos nosotros para que vos pienses en nosotros? Entonces, que podamos verlo así, no como una carga de decir, che, al final me falta, no, que diga, Señor, ¿cuánto me amás que aún me enseñás cada día a que yo pueda conocerme, a que yo pueda ver cómo me creaste, cómo me formaste y que verdaderamente pueda vivir esa verdad, porque todo esto es una mentira que nos han hecho creer. Entonces, bueno, este era un poco el quinto velo. Sí, también veía la falsa humildad, porque también está el que me la creo toda o el que me la creo toda pero lo camuflo haciendo esta falsa humildad de decir, no, pero yo no hice nada o no. Eso es una falsa humildad, que también está camuflado esta necesidad de aprobación y bueno, como que este velo como que puede camuflarse en otro tipo de... Pero que no se pueden esconder, porque como hablábamos hace un rato, cuando eso, por más que esté oculto, decir, bueno, yo no hago nada, si vos hiciste algo y yo no veo ese reconocimiento, se va a manifestar la incomodidad. Entonces, hay cosas que no se pueden ocultar. Y es lo que el Señor nos quiere enseñar, nos quiere sacar esos velos de decir, bueno, basta de vivir así, yo te creé de una manera, viví como yo te creé. Y que va a ser lo más liberador. Ser como Dios nos creó es vivir la vida libres. No tenés que poner cara de nada, no tenés que fingir nada, no tenés... es vivir como Él nos hizo y es lo mejor. Entonces es poder descubrir eso, nuestra verdadera identidad, primero como hijos y después que cada uno Dios lo formó con dones, talentos, con un montón de cosas. Por eso somos todos diferentes, por eso las huellas digitales no son las mismas. Entonces que podamos disfrutar de eso y descubrirlo y vivir verdaderamente como Dios nos hizo. Amén. Amén. Bueno, seguimos con el velo de la cubierta religiosa. Vamos a ir a la palabra en Génesis 3:7 de la versión textual y dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Sí, acá vemos este velo que se llama la cubierta religiosa. ¿Cubierta por qué? Porque Adán y Eva, acá vemos Génesis de vela, que cuando Adán y Eva pecan, se ven desnudos. Entonces lo primero que tienden a hacer es esto, a agarrar hojas de higuera y cubrirse. ¿Sí? Dice la palabra, se hicieron delantales. Vemos que estaban cubiertos primeramente por la gloria de Dios, ¿sí? Ellos se movían en Edén cubiertos por la gloria del Señor. Y esto, estar cubiertos por la gloria del Señor, les impedía a ellos verse de manera vergonzosa, porque ellos poseían la imagen de Dios y eso era lo que los cubría, lo que había en ellos, ¿sí? La imagen del Señor, al estar ellos en santidad y tener la gloria del Señor, les impedía ver la condición que después vieron ante el pecado, que era el estar desnudos. Sin embargo, con la entrada del pecado y la muerte, pierden esa imagen de Dios. ¿Sí? Ahí vemos que con la caída ellos pierden esta cubierta, esta imagen de Dios, y pasan a cubrirse.
Pierden también el propósito y pierden la gloria y se ven desnudos. Su mirada ya no está centrada en el Creador, en el Padre, ahora solo pueden verse a ellos mismos. Entonces, acá vemos que cuando ellos pierden por el pecado esto de mirar al Señor y se ven a ellos mismos, ahí es cuando entran a querer cubrirse, ¿sí? Buscan esta cubierta. Y ahí se relaciona con lo que decía Cari del ego, se centran En el yo. Se miran a ellos mismos, ya no pueden ver al Padre y ven su condición. Cuando nos miramos a nosotros mismos de manera continua y buscando respuesta, tenemos dos opciones. La primera opción es creer con orgullo, ahí también va muy relacionado a esto que hablaba Cari, creer con orgullo que somos más que el resto, ¿sí? Y hacernos independiente a la gente y al Señor. Y la otra opción, que tampoco es buena, es en la subestimación de nuestra alma, creer que no somos nada, ahí entra la autoconmiseración, el creer que no somos nada, y hacernos personas que buscan la aprobación continua en el otro. Y estas dos cosas suceden, son dos opciones que suceden porque no tenemos nuestra mirada puesta en Cristo. Sí, hemos perdido el objetivo. Lo que le pasó a Lucero, ¿no? Cuando puso la vista en el trono es cuando él ya se vio sentado ahí. Entonces sacó la vista de Dios y se miró enseguida a él, y ahí es donde se halló iniquidad en él, ahí es donde se torció. Porque cuando quitamos la mirada de Cristo es donde entramos a mirar lo terrenal y lo que no tenemos que mirar, y ahí es donde todo se desvirtúa y donde todo se tuerce. Perdemos el objetivo, ¿sí? Este velo babilónico, ¿sí? El velo de la cubierta religiosa, hace justamente esto, que quitemos nuestra mirada, nuestra visión de Dios y la pongamos en nosotros. Y esto hace que no podamos ver a través de Cristo. Y vemos en Hebreos, ¿sí? Que en Hebreos dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Al hacer esto, vernos a través de Jesús como autor y consumador de lo que hacemos y aún de lo que no hemos hecho, cuando hacemos esto, podemos caminar en esas obras que fueron hechas de antemano para que anduviésemos, ¿sí? Pero solo cuando podemos vernos a través de Jesús, ¿sí? El que me conoce a mí se conocerá a sí mismo. Esto quiere decir que solo cuando puedo conocer a Jesús es que voy a conocerme a mí mismo. Y la palabra en Mateo 21, 18 al 22, esto no va a aparecer en pantalla porque no lo vamos a leer, pero es Mateo 21, 18 al 22, después si cada uno lo quiere buscar. Vemos cuando Jesús iba camino al templo y la palabra dice que tuvo hambre. Y camino al templo ve que hay un árbol de higos, una higuera. Dice que con muchas hojas hermosas, pero al acercarse Jesús ve que no había fruto. Entonces Jesús dice la palabra que Jesús maldice a la higuera y dice, nunca más nazca de ti fruto. Y dice la palabra que en ese instante la higuera se secó. Y ¿por qué Jesús maldice a la higuera y por qué brota como esa molestia en Jesús? Porque esa higuera, ese árbol, mostraba la condición religiosa en la que Israel se encontraba en ese momento. Había muchas hojas hermosas, pero nada de fruto. Había muchas hojas, pero nada de higos. Era una apariencia, ¿sí? Esto también de lo que hablábamos recién, las apariencias. Una apariencia de gran árbol. La Biblia demuestra que Adán y Eva, al verse desnudos, se cubrieron con hojas de higuera, ¿sí? Acá podemos ver esa relación, cómo ellos se cubren con las hojas de higuera. ¿Y por qué la higuera? Dice en la palabra, vemos que la higuera es símbolo de Israel, es símbolo del pueblo de Dios. Y vemos que el higo representa la palabra de verdad de Dios que despierta nuestro entendimiento, ¿sí? Podemos ver que en la palabra, cada vez que aparezca los higos, está representando esto. La verdad, las palabras de verdad de Dios que despiertan nuestro entendimiento. Entonces podemos ver en este velo
esto de que muchas veces podemos saber muchas cosas, aún de Dios, ¿sí? Conceptuales, pero si yo no tengo fruto de eso, quiere decir que yo no comí de ese higo, solamente que me estoy cubriendo con las hojitas, ¿sí? Exactamente. Para tapar algo, para tapar mi desnudez, ¿sí? Pero cuando en realidad yo estoy comiendo de ese fruto, de ese higo, es cuando estoy comiendo y masticando esa verdad, es cuando realmente lo puedo vivenciar y darlo a conocer con mis actos, con los frutos, ¿sí? Por los frutos lo conoceréis, dice la palabra, ¿no? dice Entonces, eso. este velo lo que trata es de cubrirte religiosamente de algo para que realmente vos no pongas en vivencia lo que estás predicando por ahí con las palabras, ¿no? O lo que sabes conceptualmente. Exacto. Y ahí vamos a este punto que es que el hombre sin gloria, este hombre caído, que perdió la imagen de Dios, se esconde en su desesperación detrás de la religión. Ahí vamos a eso que dice Jazz, que muchas palabras vanas. La religión podemos saber mucho, pero si no ponemos por obra son más que palabras vanas. Así como lo hicieron Adán y Eva cuando se ven desnudos y se cubren con estas hojas de higueras. Lindas hojas, pero nada de frutos de verdad, nada de higos. Y vamos a ver cómo podemos romper con esta cubierta babilónica. Sí, para romper con esta cubierta debemos volver a lo genuino, volver a lo simple de Dios, volver a sus verdades inconmovibles, soltando el espíritu profético en nuestra vida común y corriente. Y acá cuando hablamos de la dimensión profética, no estamos hablando de solamente decir lo que va a venir, decir el porvenir, sino nos estamos refiriendo a la dimensión profética es a desatar la verdad de Cristo en su pueblo, en su iglesia, y a permitir que el Espíritu Santo convenza a cada uno de nosotros, a cada alma, de pecado, justicia y juicio, ¿sí? No es solo ver el porvenir, sino darle lugar al Espíritu. Justo hablábamos de eso hace un ratito con Cari, esto del profetizar, como antes en el Antiguo Testamento se trataba de eso, como que Dios les avisaba lo que iba a venir. ¿Para qué? Para que estén preparados para la venida de Jesús a la tierra, ¿no? El Antiguo Testamento, el profeta era eso, por eso le decían vidente, ¿sí? Porque era como que podía ver más allá. Luego, en el Nuevo Testamento ya trata, y en estos tiempos, el espíritu profético, no solo el profeta, sino el espíritu profético, trata de eso, de realmente poder interpretar la verdad de Cristo. Su palabra, eso es la interpretación de este higo, de esta verdad. ¿Para qué? Para que se nos abra el entendimiento, y eso es la parte profética de la que estamos exponiendo en este momento. Exacto, exactamente. Se relaciona también con lo que hablaban ustedes, ¿te acuerdan? De lo que es en el reino, lo que es la comunicación, que decía que la palabra, que si vos la experimentás, lo comés, como es el higo, la dulzura te la da el probarlo nada más. O sea, vos podés ver los higos y demás, Sí. pero hasta que no lo experimentás, no lo probás, no podés tomar esa dulzura, que es la palabra viva. Exacto. Entonces también dice que el fruto de eso es el gozo. Si no probamos, no comemos de esas verdades, esa palabra que es ese alimento dulce, no vamos a poder tener gozo a su Wow, vez. amén. Y otra cosita que se me venía a lo que decía Ani recién, que en Apocalipsis también hay una parte que dice que comí el rollo, fue dulce a mi paladar, pero amargo a mi estómago. Y muchas veces la palabra de Dios, sí, es dulce, pero después cuando la empezamos a masticar, y hay cosas que nos incomodan y que nos trae una cierta amargura porque nos pega en el ego, como decía Cari. Y esto que también hoy decir, tomemos esto como que el Señor nos ama tanto, tanto, y no lo veamos como, uy, otra cosa más y nos pegamos con el látigo y otra vez me equivoqué, esto lo tengo que cambiar, sino realmente de poder masticarlo, y aunque traiga un poco de amargura, estás comiendo la palabra de Dios y eso va a traer fruto, ¿sí? Va a ser un poco amargo, va a ser un poco incómodo. Es tiempo de que el Señor no quiere que ya nos acomodemos al sillón, a la sillita, sino realmente cuando hay tiempos de comodidad, uno no avanza, uno se estanca. Entonces el Señor siempre nos quiere en movimiento, por eso siempre está incomodándonos. Es realmente medicina la palabra. Yo lo he experimentado en mi vida. A mí me pasaba antes de conocer a Jesús, de que tenía todo el tiempo muchas batallas de mentiras en mi mente.
y a la vez que el Señor empezó a revelar su palabra, tomé todas sus verdades, sus palabras, y todo el tiempo, cada vez que se me venía un pensamiento, automáticamente el Espíritu me revelaba la palabra, la verdad, y con eso lo combatía. Si no hubiese estado esa palabra en el depósito de mi espíritu, hubiese sido imposible y me hubiese creído todas las mentiras que el enemigo me estaba continuamente declarando en mi mente. Y esto lo hablo para todos los que estamos batallando y que continuamente uno batalla contra pensamientos que no provienen del reino. La medicina está en la palabra, en su verdad. Así que no es cosa menor esto de tener en los depósitos la palabra de verdad. Amén. Y es esto lo que hace esta cubierta religiosa, este velo, va contra la palabra del Señor. Y vemos que los edificadores de Babilonia aún trabajan en medio de la tierra, así como dijimos las sesiones pasadas, esas semillas se han esparcido en toda la tierra y son espíritus estos que han quedado y estimulan las religiones. Estos espíritus se alimentan de la necesidad de cada hombre que ha perdido la gloria, ¿sí? Del hombre caído, y que buscan la grandeza, buscan la aprobación y mostrar una imagen superior, mostrar algo que en realidad no son. Pero esta necesidad ha sido suplida en la cruz por Cristo, quien nos da el valor. Por eso también acá vemos la importancia de sabernos hijos, porque cuando sabemos quiénes somos y sabemos el valor que tenemos en Cristo Jesús, es que inmediatamente esta cubierta babilónica, este velo de religiosidad cae. Ya no necesitamos levantar nuestros nombres, ¿sí? Como hablábamos recién, ni parecer indestructibles ante la gente, porque en nuestro espíritu hay un nombre que resuena más fuerte, que se nombra en este siglo y en el venidero, que es el nombre de Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y acá vemos que volvemos de vuelta a lo mismo, no necesitamos mostrarnos con máscaras, con caretas o con apariencias, sino que en Cristo Jesús nos podemos mostrar tal cual somos, nos podemos mostrar siendo hijos. Por eso los animamos a que quitemos estas falsas hojas de religiosidad con las que tapamos nuestra desnudez y que podamos correr a ser vestidos por Dios y correr a ser vestidos por el nuevo hombre. Amén. Amén. Bueno, tremendo lo que compartieron las chicas, es muy relacionado al velo que me toca compartir, que es la mentalidad de imperio, que tiene que ver también con el ego, con el yo y con esto que sea de la religiosidad. Se relacionan las dos cosas. Bueno, cuando la palabra de Dios habla de imperio, en el griego significa kratos, que hace referencia a lo que es grande, a lo que es vigoroso, al poder, a la potencia, a las proezas. Entonces vemos como en Babel se movía este espíritu, que fue el que fue incitando a la gente a crear esta torre, ¿no?, de Babel. ¿Para qué? Para que se los conociera por lo que hicieron, por esto que habían logrado hacer, por ese estado superior y por ese nombre. También vamos otra vez a lo mismo, a que se buscaban un nombre, ¿sí? Querían tener un nombre para estar por sobre el resto de la creación, querían destacarse. Esto de destacarse, vamos a lo mismo del ego, muy relacionado. Y bueno, el Señor me traía que Satanás había hecho lo mismo. Satanás quiso ser Dios, quiso tomar el lugar de él, no le alcanzó con la posición que le había dado el Señor en la creación como administrador, con la función que le había dado el Padre, no le alcanzó. Él quiso estar en el lugar de Dios, ser Dios directamente. Esa es la raíz por la cual uno busca estar por sobre Dios, ¿sí? Es la raíz de Satanás misma. Eso era lo que el Señor me traía, que es la que nos impulsa a estar por encima de Dios. Sí, un poco el velo que compartiste la vez pasada, ¿no? Esto de escalar también, posiciones. Tal cual, la pirámide, estar en la cúspide, es totalmente el antidiseño, ¿sí? ¿Y cuántas veces nosotros a veces también tomando las propias decisiones queremos estar por encima de Dios? O sea, no cuando hacemos nuestras voluntades, en realidad no queremos asumirlo, pero estamos siendo Dios, porque estamos decidiendo por sobre Dios, sin consultarle. Bueno, y veía cómo esto era todo lo contrario a lo que hizo Cristo. Cristo era Dios, es Dios, y dice que Él no estimó el ser como Dios como cosa que aferrarse a lo que leía Cari, sino que Él se despojó de toda esa gloria. Él era Dios, es Dios, y dice que Él se despojó y se humilló.
Y ahí es donde viene lo bueno, porque el Señor, después de esa humillación, es el que le puso el nombre sobre todo nombre. Vemos en Filipenses 2:9 que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que amén, qué hermoso que el Señor nos dio ese ejemplo, que Él no estimó, Él no quiso ser Dios y siendo Dios, se despojó de eso, murió por nosotros y Dios después le exaltó, después de esa humillación, y que es el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a resaltar hoy, en esta tarde, esto, que el nombre es el nombre del Señor. Amén. Amén. También me traía a memoria cómo siempre esto de querer ponerle un nombre a Dios también. Y Él se caracterizaba porque Él decía, yo soy el que soy, yo soy. O sea, no hay un nombre, Él es su esencia, Él es Dios. Y nosotros como continuamente queremos encontrar nuestra esencia, queremos encontrar ese nombre. Y bueno, debemos reflejarnos en Cristo, como decía, tener los ojos en Él, y ahí es donde nos vamos a encontrar nuestra identidad. Esta mentalidad se diferencia del reino de Dios porque busca ser exaltada, busca una posición, esto de miren lo que hice, miren a dónde llegué, este soy yo, busca que mírenme, miren lo que llegué a hacer, muy relacionado a lo que es el ego, que es todo lo contrario a la mentalidad de servicio, de lo que nos enseña el Señor en su palabra. Ahora van a estar viendo Mateo, del 20 al 25, que dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen en ellas potestad? Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acá vemos lo poderoso de la palabra cuando con estas palabras la verdad de Cristo soltada, cómo derriba todo argumento falso, todo esto que este imperio, esta mentalidad de imperio que es la que te quiere posicionar en un lugar donde no corresponde. El reino de Dios se tiene que caracterizar por el servicio, porque el Señor, por amor, nos sirvió, se mostró el servicio, ¿no? Amén. Eso es lo que nos debe hacer impulsar a cada uno a trabajar, ¿no? A obrar, hacer obras para que sean reflejado Cristo, ¿sí? Amén. Esta mentalidad de imperio se contrapone con el diseño de servicio, ¿sí? Otra vez a lo mismo. Vemos esta mentalidad de imperio en nosotros cuando en lugar de ayudar a otros, lo que buscamos es succionar todo lo que nos rodea para nuestro propio beneficio. Esta ideología ha sido el enemigo número uno de los levantamientos de las iglesias que buscan absorber recursos, gente, tiempo para su propio imperio, a fin de hacerse un nombre, ¿sí? Debemos empezar a mirar un poco nuestras congregaciones, a ver si lo que buscamos como congregación es hacernos un nombre, el que se nos reconozca por la cantidad de gente que hay, por el edificio que tenemos, la cantidad, sí, un montón de cosas, la adoración que tenemos, si todo lo que hacemos es en pos de que nos miren, en pos de que nos adulen, y empezar a ver que eso se te contrapone con lo que el Señor nos manda, que es al servicio, a dar, a lo que es el reino de Dios, que es dar. En realidad no es quitar de la gente y absorberla y exprimirla, sino que al revés, es dar. O sea, el Señor nos ha enseñado eso, a dar. Esta iglesia olvida que el propósito del reino de Dios es dar. Dios nos amó y se demostró su amor dándonos a su Hijo. Y su Hijo nos amó y nos demostró dándose a sí mismo, ¿sí? Amén. Por eso que Jesucristo decía que Él no hacía nada que no viera hacer al Padre. O sea, el Padre fue el primero que dio. ¿A quién dio? A su Hijo. Y Él, como vio ese ejemplo en el Señor, ese amor tan grande que dar a lo más preciado, que es tu Hijo, que el que es padre sabe que no se imaginaría el dar en sacrificio a su Hijo, siendo humano con cosas malas y todo, uno no se lo imagina, porque creo que la mente humana no logra captar este sufrimiento. Él siendo Dios, dio Jesús, y Jesús tomó ese ejemplo y se dio a Él mismo. O sea, es tremendo cuando uno toma conciencia de lo que es el amor de Dios, es tremendo.
En Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sí? Todo lo que hacemos el Señor lo conoce. Es un poco relacionado a lo que decía Karina, no lo podemos engañar a Dios. Él conoce la profundidad por el cual hacemos lo que hacemos, construimos lo que construimos. Todo lo que hacemos al Señor no lo podemos engañar, Él sabe lo que hay dentro. Dice que Él va a dar de acuerdo al fruto de lo que hay en nuestros corazones. ¿Sí? Así que es una llamada de atención para poder escudriñarnos, poder en este tiempo meternos en intimidad con el Padre para que Él nos muestre realmente las motivaciones de nuestro corazón, por qué hacemos lo que hacemos, por qué obramos como obramos, por qué andamos donde andamos, ¿no? Porque todo eso va a hablar de nuestras condiciones, de nuestro corazón. Y si lo que buscamos también es esto de que nos adulen todo el tiempo, de querer sobresalir, de que se hable de nosotros, que nos estén reconociendo también, esta mentalidad de imperio que busca eso, busca el reconocimiento, busca el nombre, busca que se esté hablando, busca esto de perpetuar, ¿no? También de que se siga hablando, porque yo creo que también veo en lo que es la historia, uno leyendo a los que conquistaron naciones, ciudades, vemos que no se conformaron con un pedacito, fueron por todo. ¿Para qué? Para que se hable de ellos en todo lado y crezca este temor, decir, mirá, wow, este imperio absorbió todo. Eso mismo que nace del hombre de querer acapararlo todo, ¿sí? Totalmente contrario a lo que el Señor... También se me venía justo cuando decías esto, que el Señor conoce los corazones, la historia de Abraham. Dice que el Señor no tuvo problema en darle honra a Abraham, porque es el premio a la humildad. Que cuando lo llama a que tenía que sacrificar su hijo, Él no le dijo a nadie. Fue algo difícil. Pero Él le podría haber dicho, no, Dios me dijo, podría haber dicho, Dios me pidió mi hijo y yo lo voy a ir a hacer, como diciendo, mirá, yo qué capo, voy. No, Él no dijo nada, calladito la boca, ni a sus siervos, ni a sus empleados les dijo qué iba a hacer. Porque cuando llegó a un cierto punto del camino, le dijo, quédense acá, iremos con mi hijo, adoraremos y volveremos. No, Él no quiso ni siquiera... Está bien, era una situación difícil, pero Él lo podría haber hecho para decir, mirá lo que voy a hacer, lo voy a hacer. Sacrificado soy. Exacto. Sacar el beneficio, digamos, Exacto, de lo que tenía de que todo hacer. lo que tenía que hacer. Entonces se me venía esto, el Señor conoce los corazones y a Él no le podemos engañar, como decía Ani. Y escuchaba el otro día que decía, mayor sacrificio, mayor gobierno. Entonces, el Señor sabe cada uno de los que está escuchando esto, aún nosotras acá, sabe lo que el Señor nos habla y sabe lo que el Señor nos pide. Y no lo vamos a manifestar hablando, lo vamos a manifestar cuando caminemos, cuando andemos, depende del gobierno que tengamos al hacer las cosas. Porque muchas veces nos jactamos de que hacemos grandes cosas, pero a la hora de caminar las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestro corazón. Entonces, a mayor sacrificio, mayor gobierno. Si el Señor les está pidiendo algo, les animamos a que puedan entregar eso que el Señor les está pidiendo. ¿Por qué? Porque se va a notar en el caminar. No van a tener que hablar, porque cuando uno sacrifica lo que Dios le pide, hace lo que Dios le pide, cuando uno camina, el gobierno se establece. Amén. Y aún con una actitud de adoración, porque Abraham dijo, subiremos a adorar. Entonces, que aún en medio de esos sacrificios que el Señor nos pida, sea esa nuestra actitud, el adorar en todo tiempo. Sin queja, que hoy es lo que salimos a la calle y es lo que la voz que se suelta hoy no es la voz profética, pero de las tinieblas. Entonces, que como hijos podamos, a través de nuestra adoración, aún con nuestra palabra, soltar esta palabra de verdad, que no es queja, que es hablar verdad, hablar bendición, y que esa queja se vaya de nuestras vidas. Que es el primer nivel que vimos de comunicación, ¿sí? Por eso es tan importante entender la forma de hablar y cómo expresamos esta alabanza, esta palabra de verdad, porque es el primer nivel del gobierno que establece Cristo, ¿sí? Que es la comunicación, es la palabra. Y así como decía Cari, como antidiseño, el diablo también propone esto en queja, en deshonra, ¿sí? Entonces entender que aún esas cosas, esos sacrificios que nos están pidiendo el Señor,
aún lo hagamos callados la boca, ¿sí? Y sin queja. Y Él conoce nuestro corazón y eso nos va a dar mayor gobierno y mayor autoridad. Amén. Amén. Bueno, vemos que estos velos endurecen nuestros corazones, estos velos de esta mentalidad de imperio, porque el reino de Dios es dadivoso, es dar, es al revés que el reino, esa mentalidad de imperio que lo que hace es absorber todo para beneficio, ¿no? Debemos sacar esa iniquidad de mentalidad de imperio que se apodera de nuestros pensamientos. Necesitamos un corazón que cambie esta realidad, hombres y mujeres que se dispongan a soñar con sostener a otros y no competir con ellos, ¿sí? Debemos ser de sostén para el resto. Por eso habla mucho de lo que es el cuerpo. El cuerpo es, las coyunturas son el sostén del otro. Entonces esto de trabajar en cuerpo va en contra del diseño piramidal, como veníamos hablando, y esto de imperio también, de la competencia, de la envidia, de todo esto que provoca el estar centrado en uno mismo, ¿no? Este egoísmo que nos hace, endurece nuestros corazones, ¿sí? Y nos hace desviar de la verdad. En Proverbios 3:28 dice: no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle, ¿sí? No seamos egoístas. Si tenemos para bendecir, no retengamos eso porque ni siquiera es nuestro. El Señor nos ha hablado de que todo lo que tenemos en realidad no nos pertenece, es por gracia de Él, por gracia recibimos y por gracia debemos dar. Entonces esto también se contrapone a esta mentalidad de imperio que lo que busca es todo para beneficio. Es esto de retener. En cambio, el reino de Dios es dádiva, es servicio, es dádiva, como venimos hablando, es todo lo contrario. Debemos centrarnos a hacer esa iglesia, esa casa, ¿no? También como casa nosotros, con esta mentalidad de reino, ¿sí? Que es todo lo contrario a la mentalidad de imperio. Debemos extirpar de nosotros esto que viene desde Babilonia, este sistema de apariencia, de piedad, pero con amor por las formas, con este descuido en el fondo tan propio de la religiosidad. Acá se relaciona mucho con lo que hablaba Ruth, con que esto que todo es por apariencia, en realidad este imperio que se forma, este poder, esto que se quiere demostrar, es todo disfrazado de piedad, pero va cubierto de esta religiosidad. Porque aún uno quiere hacer cosas buenas, entre comillas, creyendo que está bien lo que hace, pero en realidad es, en el fondo, es para beneficio propio que lo hace. A veces mucha gente dice, bueno, fundé una iglesia para salvar a los que se van al infierno, pero en realidad muchas veces uno lo hace para esta seguridad económica, lo que te da tener una iglesia, un sostén. Vemos como que también ha pasado mucho esto también de gente que ni siquiera tiene el llamado del pastorado, sino que lo hace por una profesión. Y todo esto es una mentalidad de imperio, es para tener esta apariencia, digamos, que nos sostiene, ¿no? Pero en realidad en el fondo no escudriñamos estas intenciones, ¿sí? Las intenciones verdaderas de todo lo que hacemos en nuestro obrar. Sí, no solo en el ministerio, ¿no? A veces queremos hacer imperios en nuestras propias casas, con nuestro trabajo, y eso nos lleva a trabajar para tapar cosas que en realidad camuflar esto que el Señor nos pide que cambiemos y lo vamos tapando con cosas que queremos aparentar y lo hacemos a esta forma, con majestuosidad, imperiosidad. Sí. Entonces trabajamos. Aún detrás de decir, esto es para mis hijos, nos encubrimos con esto de esa piedad, de decir, yo trabajo o hago todo esto, pero es para mis hijos. Y en realidad vos decís, son tus hijos, el Señor no se va a ocupar si te da de comer a vos, que dices que hasta las aves le da. ¿Crees que es tan egoísta que no se va a ocupar si a vos te pasara o no pudieras trabajar, no les va a dar de comer a tus hijos? Por eso decimos que es muy, muy chiquitito a veces la línea. Lo disfrazamos, el corazón es tan engañoso que nos disfraza en esta piedad de lo que hacemos y nos justificamos de las propias cosas que queremos hacer para nuestro imperio. Eso también es para tener en cuenta esto y para estar en alerta, ¿no? Primera de Corintios 13:3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? Acá vemos cómo podemos hacer buenas obras, cosas que a los ojos humanos son sacrificios,
pero dice la palabra que si no tenemos amor no sirve de nada, es obra muerta, ¿sí? Directamente. Entonces, es hora que el Señor rompa todo velo babilónico de esta mentalidad de imperio que nos impulsa a exaltar al hombre y a sus obras, buscando el reconocimiento, la adulación, la adoración, y de ese modo posicionarnos sobre Cristo, el único digno de recibir toda gloria, honra y adoración, nombre sobre todo nombre, sea la luz sobre nuestras vidas. ¿Sí? Necesitamos que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones para ver qué tan influenciados estamos con esta mentalidad de imperio, cuántas cosas hemos construido en nuestras vidas, como decía Jazz, no solamente en el ministerio, sino en nuestra propia familia, con esta mentalidad de imperio, ¿sí? Que nos podamos en este tiempo escudriñar, que el Señor nos expongamos a la luz, a su luz, para que el Señor pueda sacar todas estas escorias que tenemos pegadas de estos velos de Babilonia, que nos siguen velando. Amén. Bueno, hasta acá estos 7 velos que el Señor fue dándonos la oportunidad de poder verlos en profundidad, sí, aún, como decíamos recién, de pesar nuestro corazón y decir en dónde estamos fallando, en dónde estuvimos viviendo engañosamente, ¿sí? Porque recuerden que Babilonia es confusión, ¿sí? Y de todos los sistemas, Babilonia creo yo que es el más fuerte, porque está muy bien camuflado, ¿sí? Ya luego al avanzar la serie después vamos a ir viendo otros sistemas, pero cuando terminemos de ver toda esta serie vamos a llegar a esta conclusión, que Babilonia creo que es el Más camuflado. sistema sí más difícil de arrancar, porque es el que está muy escondido y aún dentro de la iglesia, de la vida cristiana, ¿sí? Porque es esto de la religiosidad que creemos o hemos crecido creyendo que estaba bien, que es el evangelio que se predicó y que vivieron siempre y que vivimos siempre, pero de repente nos encontramos con estas cosas que nos sacan el velo, nos revela que en realidad no es así, no es es una mentira, encubriendo la verdad, ¿sí? Entonces, creo yo que Babilonia es el sistema más fuerte y más difícil de extirpar por esto mismo, porque es engañoso, ¿sí? Y está camuflado en un montón de cosas que creímos que lo vivíamos bien, o que bueno, que era la forma en que se hacía, y bueno, evidentemente el Señor hoy está sacando. Que lo vivimos así porque hoy entendemos y sabemos ahora que es una semilla que se esparció. Entonces es algo que está en todos lados. Se saca cuando tenemos luz. Entonces el Señor en este tiempo está queriendo sacar esa semilla que ha sido esparcida, que es Babilonia, por toda la tierra, dice que fue esparcida, pero antes no la conocíamos, no sabíamos, y convivíamos con eso, creyendo, como dice Jazz, que estaba todo bien. Pero ¿qué pasa? Hoy el Señor nos trae luz. ¿Y por qué? Porque quiere sacar esta semilla de nuestras vidas, de esta Babilonia, primero de nuestras vidas, para después hacerlo donde Él quiera, donde siga. Pero primero de nosotros, en nuestra congregación, y así va a ir sacándola como Él vaya guiando. Amén. Y en la primera sesión que hablamos de Babilonia, que es la segunda sesión de esta serie, de Confrontando Sistemas, si no la viste, revisala, ¿sí? Es muy importante ver cómo Babilonia copiaba este sistema de gobierno celestial para traer un falso gobierno, ¿sí? Pero el gobierno celestial propone 3 cosas que hablamos, que era gozo, paz y justicia, ¿sí? Y vemos que el reino de los cielos es Cristo mismo, ¿sí? Y entonces habitar en este reino es finalmente habitar en Cristo. Pero no es lo mismo que Cristo habite en mí que yo meterme en Cristo. Creo yo que hasta ahora hemos vivido en Cristo en mi vida, ¿sí? Entonces vivimos esta religiosidad, por así decirlo, en algunas cosas con un poco más de luz, en otras cosas con menos luz, pero cuando realmente entramos en Cristo, es ahí donde realmente la luz se hace, y debemos vivir este reino, ¿sí? Que trae justicia, paz y gozo, ¿sí? Entonces, es distinto esto, ¿sí? Tener a Cristo en mi vida, pero es
otro nivel, es otra apertura en la mente, la posición que yo tengo en Cristo, yo meterme en Él, ¿sí? Entonces, en Cristo sabemos que mora el Padre, ¿sí? Por lo tanto, quien entra a Cristo conocerá también al Padre. Esto lo vemos en Juan 14:20, que acá describe la unidad perfecta que hay entre Cristo y el Padre, que dice: en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hay una unidad perfecta, ¿sí? Entonces, en Cristo, si entramos en Cristo, por lo tanto vamos a conocer al Padre y vamos a sabernos hijos, ¿sí? Que es, digamos, la clave para ir contra Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia lo que busca son huérfanos, son esclavos, ¿sí? ¿Para qué? Para subyugarlos y darle este falso gobierno, esta falsa paternidad, ¿sí? Pero si realmente nosotros, que hicimos tanto hincapié en estas sesiones de Babilonia, realmente entendemos cuál es nuestra identidad de hijo, cuál es esta posición que nosotros tenemos de hijo y de conocerlo a Dios como Padre, va a ser difícil que Babilonia nos engañe, va a ser difícil que Babilonia nos confunda, ¿sí? Por eso es tan importante entender esto, ¿sí? Cristo es el reino, o sea, Dios mandó a Jesús para poder establecer mediante Cristo el reino en la tierra, ¿sí? Entonces, si nosotros nos metemos en Cristo, vivimos reino, ¿sí? Vivimos justicia, paz y gozo. Y conocemos al Padre porque Cristo está en el Padre, esa unión perfecta que hay, ¿sí? En Gálatas 4, ¿sí? Dice que somos hijos y que Dios envía a Cristo a nosotros para que clamemos Abba, ¿sí? Es esta palabra que es tan conocida, ¿sí? Pero en realidad que tiene tanta profundidad, ¿sí? Padre, que significa Abba, ¿sí? Este proviene del término Ab, ¿sí? Ave larga, Ab, que significa la fuente, significa gestor, progenitor. Por lo tanto, el Abba, ¿sí? Es un principio desde donde se hizo el universo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el comienzo, es el que gestó todo, ¿sí? Aún nuestros espíritus. Y ahora este Abba, ¿sí? Está disponible a través de Cristo, a través del reino, a través de la justicia, de la paz y del gozo, ¿sí? Entendiendo estos tres niveles de gobierno que también estábamos nombrando, ¿sí? El nivel de comunicador, el nivel de guerrero y el nivel de administrador. Entonces, si nosotros nos movemos en este reino, vamos a tener este nivel de gobierno que necesita al Padre para poder establecer a la Iglesia en autoridad y que realmente la Iglesia pueda restaurar todas las cosas, que es... Volvemos a la primera sesión de esta serie, ¿sí? Que en realidad el objetivo, o sea, Cristo va a volver a buscarnos, va a venir a llevar a su iglesia cuando todas las cosas estén restauradas. Y ese es el trabajo de la iglesia. Pero si la iglesia no tiene este gobierno, no entra en Cristo, estas cosas no van a ser restauradas y vamos a retardar este proceso de que Cristo venga, ¿sí? Entonces, cuando entendemos realmente cuál es nuestra fuente, cuál es nuestro progenitor, cuál es el comienzo de todo, que es el Abba, que es el Ab, ¿sí? Ahí entendemos que somos hijos. Entonces ya no podemos ser más esclavos y ya Babilonia no puede estar subyugándonos más, ¿sí? No puede enlazarnos, ¿sí? Con este lazo del cazador que hablábamos. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es nuestra posición de hijos, ¿sí? Acompáñame a Gálatas 4, del 1 al 7. Dice: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Sí, acá hago un stop. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros no sabemos hijos, no sabemos, siervos, esclavos, siempre vamos a estar bajo la tutela de alguien, ¿sí? En este caso de Babilonia. ¿Sí? Porque somos niños, no tenemos esa madurez para heredar el reino, ¿sí? Versículo 4.
Por cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Sí, entonces ya no soy siervo, ¿por qué? Porque clamo Abba Padre, porque estoy metida en Cristo y ahí conozco al Padre, conozco esa paternidad y me sé hijo y vivo de acuerdo a esta posición de hijo que el Padre me da, ¿sí? Y para un poco vislumbrar esto de decir, bueno, ¿soy esclavo o soy hijo? ¿Sí? Porque en muchas cosas, antes de ver todo este material, yo me sabía hija. ¿Sí? Yo soy hija de Dios y tengo esta identidad y te amo papito y te amo Abba, sí. Pero donde empecé a ver todos estos velos y todas estas dinámicas, dije, apa, Tengo todo. no soy tan hija, en algunas cosas soy esclava. ¿Sí? Entonces, ahora vas a ver en tu pantalla un cuadro que vamos a ir leyendo para realmente poder diferenciar cuál es la mentalidad de esclavo y cuál es la mentalidad de hijo, ¿sí? Para ver si realmente nos podemos ver en alguna dinámica y realmente poder posicionarnos en el lugar adecuado que es en el de hijo. Pero muchas veces actuamos de forma de esclavos y estamos siendo engañados y no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, en tu pantalla vas a ver un cuadro, ¿sí? De un lado tenés esclavo, del otro lado tenés hijo y en el medio tenés todo lo que vamos a ir leyendo primero, ¿sí? Todas estas dinámicas que nos va a hacer reconocer si estamos siendo esclavos o siendo hijos, ¿sí? El síntoma principal del esclavo es que opera por temor, ¿sí? Y el síntoma principal del hijo es que opera por amor. Sí, acá hablábamos de esto de Nimrod, cómo subyugaba por el temor, por este lazo de temor, ¿no? Entonces entendíamos que sos un esclavo, cuando realmente haces las cosas por miedo. ¿Cuál es tu motivación? Y tengo miedo. ¿O cuál es tu motivación de no hacer las cosas? Tengo miedo. Si el Señor te manda a hacer algo, no, y me da miedo. ¿Sí? Ahí ya estás siendo esclavo, no estás siendo hijo, porque el hijo, aunque tengas un cierto temor a lo nuevo o a lo desconocido o a dar ciertos pasos o a soltar o sacrificar esto que por ahí decía Cari, vos lo haces por amor a tu papá, lo haces por amor. Y también se me venía el versículo ese que dice, si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no nos va a hacer con nosotros? Entonces, es esto, cuando vos te reconoces hijo, sabes que tu papá, si uno le da buenas cosas a los hijos y no somos tan buenos como es Dios, ¿cuánto más Él con nosotros? Amén. Otra dinámica es la identidad, ¿sí? El esclavo, su identidad la basa en el hacer, ¿sí? Y esto hoy vimos un montón, ¿sí? En esto de hacer, de esto del imperio, de esta cobertura de hacer y hacer, para tapar en realidad una falta de identidad, ¿no? Porque el hijo basa su identidad en el ser, ¿sí? Soy hijo. Ante todo, soy hijo. Después lo demás son añadiduras que el Padre nos da, ¿sí? Los ministerios, aún el ser papá, el ser mamá, el ser hija, ¿sí? Son todas añadiduras que Él nos da, todos regalos que Él nos da y nos hace disfrutar. Pero primero somos hijos, hijos del Abba, ¿sí? El esclavo, la imagen propia que tiene es de inseguridad, comparación con otros, baja autoestima, autorrechazo y sentimientos de condenación continua, ¿sí? Esto que también hoy hablamos, esta palabra no es para traer condenación. Si te trae condenación es porque sos esclavo. No lo estás viendo desde el lado de hijo, decir, wow, papá, me amás tanto que aún traes todo esto para que yo me dé cuenta que estaba errándole, ¿sí? Pero cuando trae condenación, cuando agarro el látigo y me empiezo a dar en la espalda, es porque soy esclavo, ¿sí? No tengo esta mentalidad de ver más allá, sino decir, voy otra vez, otra cosa más para agregar a la lista y cambiar y autoconfrontarme y esto no se termina más y no llego más. No, eso es una mentalidad de esclavo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la imagen propia del hijo es placer y deleite en hacer la voluntad del Padre. Amén.
lleno de valoración y afirmación por su relación con Dios. Se siente único y amado, ¿sí? Y en esto es un ejercicio que debemos lograr. ¿Por qué? Porque cosas por cambiar, yo creo que vamos a tener hasta que Cristo venga, ¿sí? Porque vamos a llegar a esa estatura, esa imagen perfecta, hasta que Él venga. En el camino vamos a tener, en el viaje vamos a tener muchas cosas por cambiar. Ahora, está en mí vivirlo desde la posición de esclavo, de condenación y de, ¡ay, qué cansado me tiene esta vida! O de esta imagen, esta identidad de hijo, de decir, wow, el Señor me ama y yo aún así siento placer y siento deleite en tener que cambiar estas cosas. Sí, incomodan, sí, duelen, sí, molestan, pero es un poco de decir, bueno, ya está, esto está mal, ¿qué hago con esto? Lo tengo que cambiar, tengo que desandar esta obra, ¿sí? Y eso, como decía Cari la semana pasada, el hacer la voluntad del Padre trae una plenitud que no se compara con otra cosa. Amén. Porque te trae ese placer, ese deleite de saber que estás en esa justicia, en esa paz de que todo está bajo la voluntad de Cristo, ¿sí? El esclavo, las motivaciones ministeriales que tiene el esclavo, ¿sí? Es ganar el favor o la aceptación de los demás, deseo continuo de agradar al hombre, ¿sí? Y esta vanagloria, ¿sí? Fama, dinero, reputación, que es un poco de lo que hablamos hoy. Pero el hijo, las motivaciones ministeriales es placer y deleite en hacer la voluntad del Padre, deseo continuo de agradar al Padre, gloria eterna, aunque pierda fama, dinero y reputación. ¿Sí? El hijo muchas veces la va a perder a esta fama, pero él sabe que es mayor el peso de gloria que viene, ¿sí? Porque es algo eterno, no es algo pasajero, algo efímero, algo temporal, ¿sí? Las motivaciones para vivir en santidad que tiene el esclavo es evitar el rechazo de Dios, ¿sí? Yo soy santo para que Dios no me rechace. El legalismo, ¿sí? Cumplir normas para no ser rechazados. Y acá entra mucho la religiosidad, ¿sí? De decir, yo quiero ser santo y quiero agradar a Dios, pero para que Él no me rechace y es todo legal, siempre está con el juicio en la boca, ¿sí? No solo para todos los demás, sino para uno, y ahí entra también la condenación, ¿sí? Y cumplir normas para no ser rechazado en realidad, ¿sí? Por un beneficio propio, no por amor al Padre. Pero las motivaciones para vivir en santidad de un hijo, ¿sí? Es disfrutar sin contaminación la intimidad con el Padre. Santidad por amor, ¿sí? Esto es decir, papá, me estás marcando esto, pero yo sé que es porque me querés aún más perfecto. Querés una vueltita de rosca más y lo hago por amor. Y como decíamos hoy, sí molesta, a veces molesta y a veces duele, pero lo hago por amor, porque santidad es apartar, ¿sí? Él nos apartó para algo. Él nos ama tanto que nos aparta y no quiere que haya en nosotros contaminación. Entonces, entender eso, uno hace que todas estas cosas lo haga por amor. Amén. Una vez escuché, no sé si alguna vez lo compartí, que santidad, no sé si es la verdadera el significado, pero lo escuché y me gustó. Es hacer lo que Dios nos pide hoy. Santidad es hacer lo que Dios te pide. Porque si Dios te pide algo, es porque hay algo que hay que ajustar, como decía Jazz. Entonces eso nos va a llevar a esa santidad. Entonces santidad es hacer lo que Dios nos pide hoy. Y nos va a pedir siempre en tiempos distintos, en situaciones distintas, cosas distintas. Y hoy nos está mostrando todo esto, entonces que podamos ser obedientes a cada cosa que el Señor nos ha ido hablando y nos va a seguir hablando, es santidad, que podamos ser obedientes a lo que Dios, a lo que papá nos está diciendo hoy. Se me venía este ejemplo, yo digo, cuando nosotros, el que es papá me va a entender y el que no se va a acordar cómo era su papá con ellos. A los nenes le decimos, cuando salimos, no sé, atate los cordones, fíjate va a cruzar la calle. Y vos decís, ay mamá, déjame. Yo digo, somos nosotros cuando Dios nos dice, fíjate esto, hace esto, esto no está. ¿Pero por qué? Porque no amamos a nuestros hijos, claro que los amamos y los estamos cuidando. Si te pisás los cordones te vas a golpear. Fíjate cuando cruzás la calle, fíjate de qué lado viene el auto. Portate bien, no contestes. A ver, nosotros como papás o nosotros como hijos también nos han criado así, pero no porque no amemos a nuestros hijos, sino es que porque los amamos,
como Dios nos ama a nosotros, nos corrige y nos quiere marcar el camino. ¿Para qué? Para cuidarnos. Se me venía ese ejemplo. Está bueno, sí, es así. Que mucho de lo que Dios se revela como Padre lo podemos vivenciar cuando nos sentimos hijos terrenales y aún cuando somos papás, ¿sí? Ahí cuando somos papás también entendemos un poco, pobre, los dolores de cabeza que el Señor debe tener con nosotros, ¿no? Fuentes de placer y consuelo que tiene el esclavo, ¿sí? ¿Dónde busca esa fuente de placer y consuelo el esclavo? Busca placer fuera de Dios, ¿sí? En las adicciones, en la pornografía, en los vicios, en las pasiones de la carne, en las relaciones desvirtuadas, ¿sí? Busca este placer momentáneo, ¿sí? Porque son cosas que te dan en algunos casos escasos minutos, pero es así, ¿sí? En una adicción, ¿sí? Cuando solamente prueban ese placer en el momento de éxtasis que tienen, pero después cuando eso se termina, eso temporal se termina, es horrible lo que deben sentir en el después, ¿no? Entonces, esa fuente de placer y consuelo es el que busca el esclavo, pero el hijo busca tiempos de descanso en la presencia de Dios, ¿sí? Deseo por la palabra, por ambientes de adoración, por relaciones del reino, ¿sí? Y aún esto de buscar tiempos de descanso en la presencia, a veces también se me viene que a veces estamos, está estadísticamente comprobado que los lunes son donde los creyentes caen más en estos vicios, en pornografía, en adicciones. ¿Por qué? Porque salen de un domingo de estar a pleno servicio con el Señor y es como que buscan desenchufarse, ¿sí? Como que buscan el descanso religioso, por así decir. Entonces el lunes caen, ¿sí? En esto. Pero termina siendo un esclavo, ¿sí? Ese es el esclavo. El verdadero hijo, aún sus tiempos de descanso y sus tiempos de recreación son en Cristo, son en el Padre, ¿sí? Estoy mirando una película y yo sé que está Cristo en mí, que está ahí, está mirando, estoy en un tiempo de familia y aún puedo verlo a Cristo en él, ¿sí? No buscar descanso de Cristo, sino realmente buscar esos tiempos de descanso en Cristo, metidos en él, ¿sí? El esclavo, ¿cómo es la relación con los demás? ¿Sí? El esclavo se relaciona por competencias, por crítica, comparación, celos y rivalidad, ¿sí? Más el hijo busca la honra, la humildad, la dependencia y el sentido del cuerpo, ¿sí? Chicas, ustedes vayan parándome, yo capaz que voy media rápido. No, está bien. Manejando errores de otros, ¿sí? Cómo el esclavo maneja los errores de otros. Lo acusa, lo expone y deja a otros mal parados, ¿sí? Para verse bien él, ¿sí? Y el hijo, en cambio, maneja esos errores en amor, los cubre, da misericordia y perdón, mientras provee caminos de restauración, ¿sí? Es un poco lo que el Padre hace con nosotros, ¿no? Él no nos expone, Satanás sí. Satanás te hace hacer cosas en lo oculto para después exponerte en público. Pero Cristo hace que vos puedas ser restaurado, que Él cubre tu desnudez, Él cubre tu debilidad. Es más, se hace fuerte en tu debilidad, ¿sí? Entonces, ese es el Padre que nosotros tenemos. Y el sabernos hijos hace esto, hace de ver todos estos errores, de decir, wow, estoy caminando totalmente para el otro lado, pero más el Señor con sus lazos de amor me sigue trayendo para que en esas debilidades Él pueda hacerse fuerte, ¿sí? Y realmente podamos avanzar y podamos seguir creciendo en Él, metidos en Cristo, ¿sí? Relación con la autoridad, ¿sí? El esclavo, ¿cómo se relaciona con la autoridad? Ve la autoridad como fuente de dolor, sin confianza, falta de corazón sumiso, ¿sí? Toma la exhortación como condenación, ¿sí? Esto mismo que hablamos hoy, esto de siempre sentirse condenados. La condenación, la acusación es totalmente infernal, si no viene de Cristo. Entonces, vos no podés tomar la exhortación de una autoridad con condenación, sino entender que la exhortación es aún animarlos a crecer en fe, a pesar de que nos hayamos equivocado, ¿sí? Pero realmente cuando somos hijos entendemos que esta exhortación viene para hacernos crecer, ¿sí?
El hijo, la relación con la autoridad es con honra, con respeto, lo ve como la provisión de Dios para el bien personal, aunque a veces duela, ¿sí? Porque a veces el ser exhortado o el ser corregido nos pega en el ego, es así, nos pega en la carne, pero cuando realmente entendemos que eso nos ayuda a crecer es cuando lo tomamos con el amor que eso provenga, aunque a veces tiene que ser una palabra firme, una palabra fuerte, pero vos sabés que la motivación es en amor de querer que esa persona pueda realmente encontrar ese cambio que el padre necesita, ¿sí? Que busca de él, ¿sí? Que muchas veces, a veces no lo vemos nosotros así y necesitamos de alguien que nos venga a exhortar. Y toma la disciplina como clave para su crecimiento, ¿sí? Lo que decíamos recién, lo vemos como crecimiento. ¿Qué visión tiene el esclavo de Dios? Distante, ¿sí? No tiene problema con la grandeza de Dios, tiene dificultad para la intimidad, ¿sí? Entonces, son esas personas que no tienen problemas en reconocer que Dios es poderoso, que Dios es majestuoso, que es creador de todas las cosas, no tienen problemas con eso, pero sí tiene problemas con entender a un Dios cercano, a un Dios papá, ¿sí? En cambio, el hijo es, esta visión de Dios es cercana, ¿sí? Puede entender la grandeza y la gloria de su padre, pero saber que la fuerza de su relación está basada en la intimidad, ¿sí? Tiene este reconocimiento de la majestuosidad de Dios y se puede relacionar como Dios Rey, pero también tiene esa capacidad de conocerlo en la intimidad como el Dios Papá, como el Dios que te mima, como el Dios que te ama, como el Dios que te regaña, que te reta, que te disciplina, ¿sí? No tiene este problema de ver estas dos caras de Dios, ¿sí? El Dios Rey y el Dios Padre, ¿sí? El esclavo solamente lo reconoce como rey y pone como esta autoridad como distante, ¿sí? Como un Dios lejano. Las palabras preferidas del esclavo es usame, soy tu esclavo, no soy digno, ¿sí? Muchas veces no soy digno es esta falsa humildad también que decíamos, ¿no? De decir, no, Padre, no soy digno de tu presencia y vos realmente estás entendiendo, sí, entendemos que no somos nada delante de la majestuosidad de Dios, pero Dios se te acerca como un papá, ¿sí? Yo no la veo a Zoe diciéndome, no, mamá, no entres a la habitación porque tu majestuosidad, porque... No, a ver, sos mi mamá, yo quiero estar con vos, ¿sí? Entonces entendemos que si bien hay un respeto y hay una honra del Padre Rey, del Padre Dios, de esa majestuosidad, pero a veces entramos en esta falsa humildad de no soy digno, Padre, de ti, y entramos a agarrar el látigo, huipish, huipish, ¿sí? Soy tu esclavo, usame, soy tu siervo, sí, pero nos quedamos en eso y no entramos en lo que es la paternidad del Abba, ¿sí? Las palabras preferidas de Dios, las palabras preferidas del Hijo es te amo, soy tu hijo y Abba, ¿sí? Este Abba que es papito mío, ¿sí? De esta cercanía, esta intimidad. Y por último, la recompensa que busca el esclavo es un salario, ¿sí? Es una remuneración temporal, es lo terrenal, es lo que hablamos hoy, es la fama, es el dinero, es el beneficio que le puedo sacar ahora para lo que yo necesito ahora, es este placer inmediato, ¿sí? Y la recompensa que busca el Hijo es la herencia y es la gloria eterna, es saber que todo lo que proviene de Dios es eterno y busco eso, busco lo eterno y no lo temporal, ¿sí? Entonces, entender que en este reino, que es Cristo, ¿sí? Recibimos calzado, recibimos vestido y recibimos ese anillo del Padre, ¿sí? Somos hijos pródigos que estamos volviendo a ese reino, volviendo a ese Padre, y Él nos está esperando con nuevas vestiduras, con nuevo calzado, con ese anillo del Padre que está esperando, ¿sí? Para ponernos, ¿sí? Y en el reino nos encontramos con esta fuente, con este Padre Abba, ¿sí? Y al comprender esto, ¿sí? Podremos vencer estos velos que Babilonia quiere poner en nosotros, ¿sí? En el reino lo podemos vencer no en una forma religiosa, sino que en entrar a Cristo, ¿sí? Para poder volver al Padre. Entonces,
entender que todo esto que vimos hasta ahora, estos velos, vos decís, bueno, es una pavada, se vence siendo hijo. Bueno, ya está, es una papa. No, pero en realidad podemos ver que muchas cosas estamos actuando como esclavos, ¿sí? Y no como verdaderos hijos. Entonces entender que debemos no solo dejar que Cristo entre a mí, sino que yo posicionarme en Él, ¿sí? Poder entrar en Cristo para vivir ese reino, ¿sí? Y en el vivir en ese reino, en justicia, paz y gozo, voy a conocer al Abba, voy a conocer al Padre. Y esa paternidad se me va a revelar de una forma que ya voy a tener esa identidad de hijo y no voy a poder ser engañado por nada, ni por Babilonia, ni por ningún sistema, ni todas estas falsas doctrinas que se quieren levantar y que se van a seguir levantando, ¿sí? Entonces, yo creo que la clave de este tiempo es eso, es volver a esa paternidad, realmente entrarnos en Cristo, ¿sí? Meternos en Él al punto de que toda falsa identidad, todo falso velo, todas estas cosas, falsa fe, este falso gobierno que Babilonia quiere poner entre nosotros, realmente se deshaga. ¿Por qué? Porque la identidad del Padre y la identidad que Él nos da como hijos es hijos que gobiernen, ¿sí? Pero hasta que no entremos en Cristo y no encontremos ese reino, empecemos a caminar ese reino, a vivir ese reino, esta paternidad no se nos va a revelar, ¿sí? Entonces entendemos que esta es la clave y esto es lo que el Padre nos está llamando, a poder sabernos hijos para también poder traer a esos hijos que están siendo engañados, que están perdidos, esos hijos pródigos que están malgastando, están siendo malos administradores de esos bienes, ¿sí? Que el Padre entrega, ¿sí? Y nosotros también estuvimos en esa posición y hoy estamos siendo llamados a que realmente podamos administrar, usar bien este nivel de administrador, de poder usar estos bienes que el Padre nos da y no malgastarlos, ¿sí? Entender que el Señor puso a nuestra disposición este reino para poder administrar y para poder gobernar y que las cosas sean restauradas en Él. ¿Algo, amigas, que acotar? Sin palabras. Entonces vamos a sellar esta palabra, ¿sí? Hoy termina Babilonia, pero esta serie sigue, pero vamos a sellar esta palabra para que realmente sea esta paternidad que pueda seguir sacando estos velos y realmente llevarnos a la verdad y poder entrar en Cristo, poder entrar en Él para conocer al Padre, ¿sí? ¿Querés orar, Ruth? Papá, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que has soltado esa luz, Señor, con tanto amor, Señor, sobre nosotros, papá. Realmente, Señor, solo nace de nosotros palabra de agradecimiento, Señor. Gracias, papá, porque nos has llamado, Señor, a caminar en este tiempo, Señor, y a salir, Señor, de este sistema babilónico, Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, voluntariamente, Señor, entrar en Cristo y desde Cristo, Señor, comenzar a ver tus verdades, Señor. Gracias, papá, porque hoy hemos probado, Señor, una vez más de tu palabra, Señor, de esa palabra viva, de tu palabra dulce, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado, Señor, la oportunidad, Señor, en este nuevo día, Señor, en esta tarde, Señor, de poder, Señor, que sean abiertos nuestros ojos y poder ver, Señor, en cuántas cosas estábamos confundidos, en cuánta Babilonia había en cada uno de nosotros, Señor. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que cada uno de esos velos, Señor, se han quitado, Señor. Eso que nos cubre, Señor, se ha quitado, Señor, para poder ver y para poder entender, Señor, y caminar en tu reino, caminar en tus verdades, Señor. Hoy voluntariamente, Señor, decidimos, Señor, caminar en tus verdades, caminar en tu luz, Señor, para que por medio, Señor, de esa luz, Señor, que has traído en cada uno de nosotros, Señor, podamos, Señor, expandirla, Señor, y podamos, Señor, ayudar, Señor, a tantas personas que aún se encuentran bajo este imperio, Señor, de Babilonia, papá. Señor, gracias, papá. Gracias porque has traído en este tiempo, Señor,
este alimento a nuestra mesa, has servido mesa delante de nosotros, Señor, y podemos acercarnos confiadamente, Señor, porque somos tus hijos, papá. Gracias, Señor, porque aún estás mostrándonos en qué área todavía somos esclavos, Señor. Y gracias porque te acercas con ese amor, Señor. Con ese amor para que podamos ver, Señor, en qué área somos esclavos y podamos volvernos a ti, Señor. Podamos volvernos a ti, Señor, y podamos comenzar a caminar en esa paternidad, Señor. Señor, hoy nos acercamos a tu fuente. Nos acercamos a ti, Abba, a beber de tu agua, a beber, Señor, de esas aguas que traen sanidad, Señor. A beber de esas aguas que quitan la sed, Señor. Que hoy, Señor, podamos ser sumergidos en esas aguas, Señor. Que nuestra alma sea conectada con esa fuente que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Para nunca más tener sed, Señor. Para saber a qué fuente ir, Señor. Que tú eres la fuente indicada, Señor. Y gracias porque en este tiempo, Señor, podemos encontrarnos y podemos vernos en ti, podemos ver la imagen de Cristo en nosotros. Y es esa imagen que nos cubre, Señor. Ya no necesitamos taparnos, Señor, con esas hojas de religiosidad, sino que viéndonos en ti, Señor, eres tú quien nos da, Señor, esa identidad, papá. Gracias. Gracias por llamarnos a este tiempo, gracias por despertarnos, Señor, en este tiempo, papá. Hoy entendemos, Señor, que para este tiempo, Señor, hemos nacido, para este tiempo hemos sido llamados, Señor. Y acá estamos, papá. Acá estamos, Señor, para que sigas moldeándonos, Señor. Como moldeas la piedra, para que sigas moldeándonos, Señor. Ya no queremos ser esos ladrillos, Señor, sino queremos ser esas piedras vivas, papá, que tú puedas moldear, Señor, a tu imagen y semejanza, Señor. Acá estamos, Abba, acá estamos dispuestos, Señor. Gracias, papá, gracias, Señor, porque esto nos lleva, Señor, a salir de nuestra comodidad, Señor. Es un tiempo de mayor luz, sabemos que la luz incomoda, Señor, pero es esta luz que abrazamos porque nos lleva a tu verdad, Señor. Gracias, papá, gracias, Señor. Gracias, papá. Entregamos este tiempo, sellamos este tiempo, Señor, en la unidad, Señor, en el acuerdo, papá, y reconociéndote, Señor, como el único, Señor, como el Abba, papá, reconociéndote como el Rey de Reyes, Señor, y el Señor de Señores, papá. Gracias, papá, gracias. Amén. 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 Bueno, hasta acá, Babilonia, sí, les agradezco a las chicas por dar del Cristo que tienen, del Cristo que porta. Ha sido de mucha bendición, mucha riqueza, muy nutritivo todo lo que han compartido, y te agradecemos a vos por estar del otro lado, ¿sí? Y te decimos que te quedes en esta serie estos miércoles que se están poniendo cada vez más lindos, ¿sí? Y vienen nuevos sistemas que confrontar, así que ponete la armadura de Cristo, ¿sí? Ceñite bien esos lomos para poder seguir avanzando en este reino que el Padre nos está presentando. Te agradecemos, te bendecimos. Paz. Más altos que los cielos son tus pensamientos, profundos, insondables, mucho más que el mar. Y aunque a veces no comprendo
estás haciendo. Permaneceré, permaneceré, permaneceré. Más altos que los cielos son tus pensamientos, profundos, insondables, mucho más que el mar. Y aunque a veces no comprendo lo que estás haciendo, permaneceré, permaneceré, permaneceré. Tu palabra es una roca inamovible, donde soy seguro.